Interrumpimos nuestra programación habitual para dar cuenta de una información de último minuto. 3 carabineros fueron asesinados en las cercanías de Cañete, en la región del Biobío. Continuamos en esta transmisión especial de CNN Chile ininterrumpida a raíz del asesinato de 3 carabineros en la región del Biobío, en la provincia de Arauco, en la comuna de Cañete, en el límite ahí con Irúa. Fueron emboscados por sujetos que luego se dieron a la fuga. A la llegada de bomberos encontraron los cuerpos de 3 carabineros al interior de una patrulla policial calcinado. Se dice que los 2 sitios del suceso, donde los mataron y después donde los quemaron. Los registros disponibles de este atentado, el momento en que esta patrulla se quema con las víctimas adentro. Vamos a revisar parte de las imágenes, el momento en que se quemó esta patrulla de carabineros en la ruta P72 en la comuna de Cañete. Y efectivamente confirmó que hubo 3 llamados a la central 133 por un presunto asalto que se estaría realizando acá en este sector. Es por esto que esta dotación de carabineros llega a este lugar en una camioneta blindada. Eran 13 los efectivos policiales y es en ese minuto, según dice el Ministerio Público, en que son emboscados, les comienzan a disparar y es tanto el nivel de impactos de bala, también la utilización de armas de guerra, que incluso quedó demostrado con la evidencia que se levantó en este lugar, que los efectivos policiales bajan para poder repeler este ataque. Eso es lo que se maneja hasta este minuto. Y es en ese minuto donde caen abatidos estos 3 funcionarios policiales. Ahí en este lugar habrían sido reducidos, luego de esto asesinados a sangre fría, con disparos, ya lo decían ustedes y lo adelantaban, disparos en el pecho, también disparos en la cabeza. ¿Esto para qué? Para robarles también los chalecos antibalas, los cascos, también sus armas automáticas. Recordemos que andaban con sus pistolas, también con sus ametralladoras UCI, también una especie de fusil, ¿verdad? De hecho, hay un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio que está disponible ya en biobiochile.cl que se adentra precisamente en esta hipótesis, confirmando que, primero, la causa de muerte de los uniformados fue por disparos y cuyas autopsias a las que accedió la radio revelan que, con lo que ya habíamos adelantado, ¿verdad?, que habían sido ejecutados. Todo apunta a que son grupos delictuales que mezclan muchas actividades ilícitas, entre ellas, por ejemplo, el robo de vehículos, el blanqueo también de estos vehículos, también el robo de madera, además del narcotráfico. Todo esto que muchas veces tienden a mezclarse con reivindicaciones étnicas, pero que muchas veces estos grupos tampoco tienen mucho que ver con estas reivindicaciones étnicas. De los cuerpos escoltados por carabineros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Váyase comunista! ¡Váyase comunista! ¡Vallejo, ándate comunista! ¡Váyase! ¡Arriba carabineros! Mi nombre es Ricardo y sean todos bienvenidos a Un Cristiano Común y Corriente. Hoy día es un video diferente. Hemos pasado este fin de semana y parte también de esta semana en luto, producto de un brutal y cruel asesinato de 3 carabineros de Chile. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. En muchas ocasiones yo he escuchado prédicas, muchas, innumerables. Yo diría que este es uno de los versículos que más se predica en la iglesia cristiana evangélica, protestante. Pero, ¿quién habla de la justicia del reino de Dios? ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Bueno, primero quiero enfocarme en esto. ¿Qué significa buscar? Buscar podríamos decir que significa ir decididamente. Según la RAE, también podríamos definirlo como hacer lo necesario para conseguir algo. ¿Ya? O sea, yo como que ¿cómo se puede decir? Me despojo
de todo lo que tengo que hacer para buscar lo que... O sea, me enfoco en buscar. Me pongo así como una especie de estas... no sé cómo se llaman estas cosas que le ponen a los caballos para cuando hacen carrera, que mirar solamente al frente y no mirar hacia los costados. Y es buscar el reino de Dios. Buscar. Yo busco y me enfoco solamente en eso. Pero también Jesús, en esta frase, porque esta frase la dice Jesús, agrega la palabra primeramente. Primeramente significa previamente, antes de todo. O sea, colocar en primer lugar o primero en las prioridades. O sea, antes de cualquier cosa, incluso, muchachos, antes de mi propia familia, de mis hijos, de mi esposa, colocar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente yo me enfoco en eso. Si yo me enfoco en eso, lo demás viene por añadidura, la familia, los hijos. Pero no quiero enfocarme en las añadiduras, quiero enfocarme en lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, específicamente lo que es la justicia de Dios. En Lucas capítulo 38 versículo 42 dice lo siguiente: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. María había escogido escuchar al Señor. Lo otro daba lo mismo, si había que servir, si había que barrer, si había que hacer aseo, si había que ver a los hijos, da lo mismo. Aquí lo que a María le importaba era escuchar la voz del Dios creador, Jesucristo. Fíjense que el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, dice ahí en el capítulo 13, el versículo 1 y 2, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no las terrenales. O sea, yo creo que está claro, muchachos. Muy claro. Debemos enfocarnos en las cosas celestiales. Y las cosas celestiales, recuerden, ¿qué fue lo primero que predicó Jesús? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó? El reino de los cielos. ¿El reino de los cielos qué es lo que es? El reino celestial. El reino comprende cosas celestiales. Y esas cosas celestiales se manifiestan en las cosas terrenales. Por eso es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque son cosas celestiales. Si buscamos las cosas celestiales, si nos concentramos en las cosas celestiales, estas después son reflejadas en las cosas terrenales. Pero, ¿qué es la justicia del reino de Dios? ¿Qué es? La justicia del reino de Dios se refiere a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios. En lugar de referirse únicamente al concepto de justicia como lo entendemos en el ámbito legal, la justicia del reino abarca un espectro más amplio de virtudes y actitudes que refleja la naturaleza de Dios y su voluntad para la humanidad. Le voy a dar algunas dimensiones claves de la justicia del reino. Pero antes que nada quiero hacer esta pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el apóstol Pablo responde muy bien. En Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que lo que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en Dios mismo. Aquí están las 5 claves: rectitud y honestidad. La justicia del reino implica vivir una vida recta, honesta, actuando con integridad en todas nuestras relaciones y responsabilidades. Está en Proverbios capítulo 11 versículo 3. Compasión y misericordia. La justicia del reino se manifiesta en mostrar compasión y misericordia hacia los necesitados,
los oprimidos y los marginados. Mateo, capítulo 25, versículo 35-36. Equidad y trato justo. La justicia del reino demanda tratar a todos con equidad y justicia, sin discriminar por motivos de raza, de género, religión o clase social o cualquier otra característica. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. Amor y perdón. La justicia del reino se fundamenta en el amor de Dios y se expresa a través del perdón hacia aquellos que nos han ofendido o causado daño. De Efesios capítulo 4, versículo 32. Y por último, buscar el bien común. La justicia del reino implica buscar el bienestar y la prosperidad a todos, no solo en uno mismo, y trabajar por la paz y la reconciliación en todas las áreas de la vida. Jeremías capítulo versículo 29, versículo 7. Estas son algunas claves de la justicia del reino de Dios. Pero aquí hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta: rectitud y honestidad, compasión y misericordia, equidad y trato justo, amor y perdón, y buscar el bien común. Miren, estas cosas suenan muy lindas y todos los cristianos debemos cumplir estas cosas porque son parte de la justicia del reino de Dios. Pero cualquier persona que cometa un delito debe pagar su delito. Yo puedo perdonarlo sin ningún problema, pero eso no significa de que la persona no deba pagar su delito. El juez justo hace pagar el delito. El juez injusto no hace pagar el delito. Pero el juez justo sí hace pagar el delito. Fíjense, muchachos, en esto, porque esto que les voy a compartir es muy importante. El pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Ahora bien, quiero aclarar una cosa. Lo que yo voy a compartir acá es solamente una parte del pacto que hace Dios con Noé. No voy a hablar completamente de todo el pacto completo, solamente de una parte que nos compete con lo que ha sucedido con los 3 carabineros asesinados. Cruelmente asesinados. Brutalmente asesinados, que hay que repetirlo. Voy a leer el capítulo 9, como ya dije, versículos 5 y 6. Vamos a partir primero por la Reina Valera y luego vamos a ocupar la versión NTV para que quede un poquito más claro lo que Dios le está queriendo decir, no solo a Noé, sino a su esposa, a las nueras de Noé y a sus hijos. Dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su mano será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dice así la NTV: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Déjenme decir una cosa. Este pacto que Dios hace con Noé, esto casi nunca se habla en las iglesias. Y por si acaso, lo que yo también quiero comentar acá, lo que voy a compartirle con ustedes, no es mi interpretación, no es una idea mía. Esto que yo les voy a comentar es lo que interpretaban los sabios judíos en la antigüedad y que tenían toda la razón. O sea, el texto, como ellos lo interpretan, no podría haber sido interpretado mejor, y es la forma correcta de interpretarlo. El pacto que Dios con Noé, muchachos, ustedes deben entender una cosa, porque esto nunca se predica en las iglesias, y es importante tener en cuenta una cosa. El pacto que Dios con Noé es para toda la humanidad, en cualquier tiempo, en cualquier época del año, a cualquier cultura y en cualquier parte del planeta. El pacto de Dios con Noé es para todos. Fíjense lo siguiente. Dice: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Por qué? Dios dice abajo, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia
imagen. Pero no solo eso. Aquí hay dos cosas importantes que interpretaban los sabios judíos con respecto a este texto. Primero, cuando una persona asesina a otra persona, no solo asesina a esa persona, sino que también asesina a toda la generación que podría haber nacido de esa persona. En la gran mayoría de los crímenes a nivel mundial, se asesinan a personas que podrían haber generado más descendencia. Fíjense que en Génesis capítulo 4, cuando Caín asesina a su hermano Abel, el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, bueno, ¿y qué tengo que ir yo con mi hermano? ¿Acaso yo soy la niñera de él? Entonces el Señor le dice, ¿sabe lo que pasa? Es que la tierra me reclama su sangre. Pero ojo, esa palabra que se ocupa ahí, porque en nuestras traducciones quedan un poquito opacas esas cosas. Y la palabra sangre en hebreo es dam, pero si yo lo pongo como damin, es sangres, o sea, es sangre en plural, sangres. Por tanto, en Génesis capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, le dice, la tierra reclama la sangre de tu hermano, no le dice la tierra clama la sangre, o sea, Hadam, sino que le dice Hadamín, la tierra reclama las sangres de tu hermano, porque Dios está haciendo alusión de toda la descendencia que podría haber nacido por Abel. Por eso es que para Dios es muy importante, por eso es que también aquí, de hecho la nueva traducción viviente no lo traduce tan bien, porque dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Pero la Reina Valera dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Me entienden? Porque no solo la vida de esa persona, sino de las vidas que podrían haber nacido y toda la descendencia que podría haber nacido de esa persona, que ya nunca más va a poder nacer. Entonces hay dos puntos importantes: la descendencia que podría haber nacido esa persona y la imagen de Dios. El ser humano es creado a imagen de Dios. Otra cosa importante que aquí, que es lo que nos compete a nosotros, que interpretaban los sabios judíos, es lo siguiente. Es, en el versículo 6, dice, si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por manos humanas. Por eso es que en el versículo 6 de la Reina Valera dice, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Dios? ¿Qué le está queriendo decir a Noé y a toda la humanidad? Porque, como les digo, este pacto aún sigue vigente. ¿Y qué es lo que es? Es el siguiente. Dios le está diciendo a Noé que deben implementar tribunales de justicia. Está diciendo, ustedes deben implementar tribunales de justicia. Y cuando una persona asesine a otra, ustedes deben juzgarlo a través de este tribunal. Y si el tribunal, a través de pruebas, evidencia, testigos y en algunas ocasiones la propia confesión del imputado, esa persona será condenada a muerte. ¿Me explico? Esa persona será condenada a muerte. Versículo 6. La vida, estoy tomándome de aquí, después de la coma, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Por lo tanto, Dios no solo le está diciendo aquí a Noé que implementen tribunales de justicia, sino que Dios le demanda a la humanidad, ojo, le demanda a la humanidad castigar de manera tajante el crimen. Y después salen a hablar por ahí algunos ateos y que dicen es que Dios no hace nada para la maldad. Déjenme decirle que en los primeros capítulos de Génesis, Dios coloca al hombre en el huerto del Edén para que lo guardase, para que lo labrase y lo guardase. O sea, lo colocó como administrador de toda la tierra. Repito, Dios colocó al hombre como administrador de toda la tierra. Por tanto, como el hombre es el administrador y señor de toda la tierra, Dios también le demanda al hombre a implementar tribunales de justicia a través de este pacto de Dios con Noé. Como les digo y les vuelvo a repetir, este pacto es para toda la humanidad y sigue 100% vigente. Este pacto jamás se ha acabado. Es que deben implementar tribunales de justicia
y deben castigar de manera tajante el crimen. Y si una persona asesina a otra, esa persona debe pagar con su vida. Ricardo, entonces ¿tú qué estás queriendo decir? ¿Que Dios está permitiendo una pena de muerte? Por supuesto que sí. Obviamente depende del caso, por eso es que hay tribunales, por eso es que Dios dice coloquen tribunales de justicia, implementen tribunales de justicia, porque si yo asesino a una persona por accidente, no sé, me acuerdo hace muchos años atrás había un caso de una mujer que fue atropellada por un automovilista en la comuna de Ñuñoa, y la mujer lamentablemente murió producto de las heridas. El hombre era un hombre correcto, muy correcto. Él se bajó del vehículo, llamó a carabineros, a la ambulancia, llegaron, pero lamentablemente cuando llegaron la mujer ya se encontraba fallecida, por lo que yo recuerdo la noticia. No la puedo mostrar acá porque no recuerdo, porque en Chile todos los días mueren personas atropelladas. Entonces no lo puedo buscar para encontrarse, porque además que es una noticia muy antigua y estaba muy pequeña, y a mí siempre se me quedó grabado. Por lo siguiente se me quedó grabado. Y después la CIA de Carabineros hizo la investigación, calculó, ¿no es cierto?, que ellos calculan cómo más o menos ocurrió el hecho, el accidente, a qué velocidad se encontraba el vehículo. Esto se calcula de acuerdo a la frenada, todo. Y resulta que al chofer no se le pudo condenar nada, al automovilista, porque la culpa había sido de la mujer que había muerto. ¿Por qué? Primero porque había atravesado por un lugar que no estaba habilitado, no estaba cruzando por un paso peatonal. Esa es primera cosa. Y por último, y segundo y último, el chofer cumplía toda la ley. O sea, él iba a la velocidad que correspondía en esos años. Santiago, la ciudad, era a velocidad máxima 60 km por hora. Se calculó que el hombre venía a 50 km por hora. O sea, venía más abajo de la velocidad permitida, 10 km menos. Y además se encontraba con toda su documentación al día. Y él venía con su cinturón de seguridad y por tanto cosa que no tiene que ver con el cinturón de seguridad, pero él venía con toda la ley, él venía cumpliendo la ley perfecto, entre comillas, ya. Pero esta mujer no, cruzó en un lugar indebido y lamentablemente ese hecho o esa acción que parece tan inocente, porque ¿quién no ha cruzado por un lugar no habilitado, una calle? Todo el mundo lo ha hecho. Entonces, ¿por qué debe haber tribunales de justicia? Porque en este caso este hombre asesinó a esta mujer, pero fue un accidente. No fue porque él intencionalmente quiso matarla, sino que la propia mujer, por su imprudencia, y como les digo, fue un acto muy inocente, porque ¿quién no cruza una calle por un lugar no habilitado? Bueno, esto le terminó por costarle su propia vida. Entonces muchachos, volviendo a la pregunta, Ricardo, entonces ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte? En muchos casos sí. Hay mucha gente que dice por ahí, esto en realidad no ayuda a reducir el crimen. Probablemente no ayude, pero es un mandato de Dios, del pacto de Dios con Noé. Cualquier persona que asesine a otra debe pagar con su vida, por un tema de justicia, ¿me entienden? Ahora, yo no estoy tan seguro de que la pena de muerte no reduzca el crimen organizado, o no reduzca el crimen, los asesinatos e incluso el narcotráfico, porque en Singapur, para que ustedes se los comento, no sé si ustedes lo saben, pero en Singapur está cualquier persona que trafique drogas, ya sea una persona que venda, no sé, solamente pitos de marihuana, o ya sea un narcotraficante de tomo y lomo, da lo mismo, ya sea un narcotraficante o un micro narcotraficante, creo que así se dice. Si se le pilla y se encuentran evidencias de que esta persona trafica drogas, esta persona es condenada a muerte. ¿Por qué es condenada a muerte? Porque ellos lo toman como un problema para la sociedad. Para el individuo primeramente, pero después para la sociedad. Yo tengo mi opinión con eso. No voy a alargar más el video, ya, porque mucha gente dice, por ejemplo, Axel Kaiser, que yo tengo muchas cosas en común con él, hay muchas cosas que yo encuentro que tienen mucha razón. Pero, por ejemplo, el tema de legalizar las drogas aquí en Chile, legalizarlas todas, porque en realidad todos somos libres de meternos en lo que sea en nuestro cuerpo, no estoy tan seguro. ¿Por qué razón? Porque si bien es perfecto, también lo que ellos dicen, yo soy libre de meterme a lo que quiera en mi cuerpo. En mi cuerpo yo consumo lo que yo quiero. Que está bien, incluso Dios mismo te lo permite. O sea, Dios no... Bueno, cuando yo me refiero a que Dios lo permite, no me refiero a que yo no tenga reglas con respecto a eso.
ya, que prohíban estos actos. Lo que yo estoy diciendo es que Dios permite, en el sentido de que Dios no viene y te pone una pistola en la cabeza y te dice, oye, no lo hagáis. No es que Dios te obligue a no hacerlo, y tampoco manipule tu mente ni manipule tu cuerpo para que tú no lo hagas, sino que en el sentido en que Dios no lo permite, en el sentido, como te digo, que te deja ser libre, o sea, te deja ser lo que tú eres. Por lo mismo, de hecho, yo no creo en el humanismo, porque el humanismo te enseña como algo así como, y que todo esto, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carlos Carioli, todos estos tipos de izquierda, el mismo Yoyo Jackson, este gallo, el gallo que es diputado, que parece que es del mismo partido del presidente, estos gallos son muy humanistas. Entonces ellos como que te quieren decir es que lo que pasa es que el delincuente en realidad no es culpa de él lo que hizo. Lo que pasa es que por su crianza y como él se educó y todo, entonces básicamente el delincuente es una víctima del sistema. Y eso suena muy lindo, pero al final siempre la persona tiene la decisión. Estos mismos tipos que asesinaron a estos carabineros, si nosotros estuviéramos enfrente y le preguntáramos, oye, ¿tú sabés que matar es malo? Sí, yo sé. ¿Y por qué lo hiciste entonces? ¿Pueden ser víctimas de un sistema? Puede ser. Yo no lo creo, pero puede ser. Pero aún así, al final la decisión es tuya. Siempre la decisión es tuya, porque en tu corazón, la conciencia que Dios puso en tu corazón te dice a cada rato, eso está mal, eso está mal, eso está mal. La palabra conciencia significa con conocimiento. O sea, yo hago algo sabiendo que está malo. ¿Me explico? Ahora, muchachos, quiero explicarles esto muy resumidamente. ¿Por qué Singapur condena a muerte a los narcotraficantes? Porque la droga no solo trae mal al individuo, sino que afecta, después del individuo, afecta a la familia. Y después que afecta a la familia, afecta a la sociedad. Mire, el narcotráfico tiene un montón de problemas. Tienen el mismo tráfico ilegal de estupefacientes. Tienen corrupción, porque para poder hacer este tráfico necesitan corromper a personas. O sea, hay corrupción. Hay guerras entre bandas, porque los tipos se adueñan de territorios y hay problemas entre ellos, hay guerras entre ellos, hay secuestros, asesinatos, sicariato, un montón de cosas. Entonces, si acabamos con el tráfico de drogas, acabamos con todos estos problemas. Por eso es que muchos liberales dicen, entonces legalicemos toda la droga, legalicémoslas todas. Pero hay un problema, que al legalizar todas las drogas, igual van a seguir entrando a Chile, aunque sea de una forma legal, pero igual van a seguir entrando. Y al seguir entrando, las personas se van a seguir drogando. Y la persona que se droga, no solo la droga afecta al individuo, como ya dije, sino que afecta a la familia, y luego después que afecta a la familia, afecta a la sociedad. ¿Por qué? Y esto no es lo mismo que con el alcohol, ¿eh? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el alcohol hace lo siguiente. Ya, supongamos que yo soy una persona que soy alcohólico. Y esto lo he visto muchas veces. Los curaditos en la calle que le hicimos aquí en Chile de una forma, digamos, cariñosa, los curaditos, muchos de ellos se toman su bolsita de basura o su saquito y andan por las calles recogiendo lata y las van a vender, porque la lata de aluminio, ¿no es cierto? Las venden al kilo, piden por ahí su limosna. Incluso muchos de ellos trabajan aquí en la Vega Central y ayudan a descargar cosas, y después se le dan su luquita y ellos van a... Aquí le decimos sus luquitas, le dan su platita, ¿no es cierto? Su dinero, aunque sea poquito, pero se lo ganan, y luego eso van a una botillería y se compran su alcohol, porque el alcohol es barato. O sea, ustedes van, compruébenlo, yo lo he visto, yo no quiero hablar lo que yo hago, pero vayan ustedes a una botillería, pregunten cuánto vale una petaquita de ron, sale 700 pesos, 1000 pesos. Un litrito de vino en caja, 1000 pesos, 1500 pesos. Entonces es plata que ellos pueden adquirir de forma rápida. Pero para la droga no. Para la marihuana podría ser, pero para la otra droga, para la cocaína, para la pasta base también podría ser, pero la pasta base es muy dañina. El problema de pasta base y otro tipo de drogas que son más caras, el mismo fentanilo, por ejemplo, no es tan fácil hacer plata para eso. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que este drogadicto, esta persona drogadicta, después empieza a hurtar. Pero cuando ya empieza a darse cuenta que no le alcanza con el hurto,
empieza a robar empieza a intimidar para robar, que le llaman el robo con intimidación. Pero después ya esto pasa a mayores, porque después el tipo se cansa de robar así y simplemente mata a una persona para robarle, lo que es más fácil. Porque yo no solo le quito el celular, sino que también le quito el celular, le quito la ropa, le quito la billetera, se anda con cartera, le quito a lo mejor joya, no sé, un montón de cosas más. ¿Me entienden? En Santiago Centro, muchachos, ustedes quisieran verlo, yo que trabajo por ahí cerca, quisieran ver la cantidad de delincuentes que hay. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, pero no me ha pasado nada, yo creo, porque a mí me cuida el Señor nomás. Y también porque ando lo más sobrio posible. No saco el celular, pero oye, ni siquiera pueden andar turistas por Santiago Centro porque les roban. Entonces, ya para cerrar la idea con Singapur, por esas razones que Singapur condena la persona la condena a muerte a la persona que trafica. Y yo creo que nosotros deberíamos tomar el ejemplo de estos países y implementarlo aquí mismo en Chile, porque eso no solo quizá a lo mejor ayudaríamos a nuestro mismo país, sino que también ayudaríamos a los países vecinos, Argentina, Bolivia, Perú, porque ya no sería tan fácil meter droga a Chile. Chile es el país número 1 en el mundo que exporta drogas a otros países. Mete la droga por el norte, por otro lado, y la ponen en barco en el puerto de San Antonio y la mandan a otros países. Hay montones de herramientas que como país podemos hacerlo. Sigamos a la siguiente lámina. Entonces, muchachos, yo les insto, alcemos la voz a este gobierno. Y no solo a este gobierno, sino a cualquiera que esté gobernando. Yo personalmente no soy para nada. De hecho, yo nunca votaría por un gobierno de izquierda. Jamás. Una persona del centro podría ser, pero aún así no votaría nunca por una persona de izquierda con ideas de izquierda. Jamás. Menos un comunista. Menos. Y déjenme decirle que tenemos que alzar la voz. Yo les animo. Alcemos la voz. Ocupemos este tipo de plataformas. Ocupemos las redes sociales para alzar la voz como cristianos, hijos de Dios que somos, y pidamos justicia. Pidamos que se haga justicia. Eso es buscar la justicia del reino de Dios. Que también esta justicia del reino de Dios se manifieste, que es celestial. Recuerden que el reino de Dios ha llegado. Aquí está el reino de Dios. Hagamos que se haga palpable. Hagamos que se haga palpable, muchachos. Yo les animo. Si tenemos que salir a la calle a hablar o orar por estas redes, yo les animo, muchachos. ¿Saben qué? Hay mucho político muy bueno, pero hay muy poco político cristiano protestante que haga la pega. Antiguamente yo vengo de una iglesia muy tradicional aquí en Chile, muy tradicional, una iglesia metodista pentecostal, donde siempre bueno, no tanto en mi iglesia, pero sí en iglesias que yo visité mucho, o por lo menos la iglesia que yo asistía cuando era niño. Miren, sí cuando existía la iglesia que era niño, pero después esta iglesia se dividió en otra, y esta iglesia que se dividió era muy parecida a lo que es una línea un poco más bautista o incluso metodista, más que pentecostal en sí. Y estas iglesias tradicionales, que hay muchas en Chile, los pastores siempre dicen que es diabólico que una persona sea un político, un cristiano. El cristiano no debe estar en política. Eso es lo más absurdo y estúpido que he escuchado en mi vida. El ser humano cristiano, hijo de Dios, se debe intrometer en la política, haciendo luz en la oscuridad, siendo sal de la tierra. Esto me gustaría comentarles los beneficios de buscar la justicia del reino de Dios. Mateo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios siempre paga, muchachos. Todo obrero es digno de su salario. Si tú tienes sed de justicia, serás saciado. Si tú además de eso eres perseguido por causa de la justicia, tuyo es el reino de los cielos. Y por último, mis queridos, yo les insto y les animo a que salgamos a las calles y prediquemos el Evangelio de Cristo. Estas personas necesitan el Evangelio, necesitan conocer a Jesús. Cuando prediquen, muchachos, como por último, cuando prediquen el Evangelio, ocupen la palabra de Dios. No ocupen sus testimonios, que hace mucho tiempo atrás podría haber sido muy eficaz,
Pero hoy en día, muchachos, no necesitamos testimonios. Discúlpenme si alguien ocupa esto. Yo le invito a que no lo siga haciendo. Está bien, en ocasiones a lo mejor podemos ocuparlo, pero la gran mayoría de las veces cuando ustedes prediquen el Evangelio, no ocupen sus propios testimonios. ¿Saben qué ocupen? Ocupen la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ocupen la palabra de Dios para predicar. No ocupen sus ideologías, no usen sus anécdotas, no usen su testimonio. Ocupen la palabra de Dios. Ahora, claro, en ocasiones ustedes pueden ocupar metáforas, pero lo esencial, el centro, que sea la palabra de Dios. Esta gente necesita de Dios, pero aunque necesiten de Dios, ojo muchachos, aunque necesiten de Dios, eso no significa de que no deban pagar. Deben pagar si hacen un mal. Esto es todo por hoy, muchachos. Espero que haya quedado claro. Cada día tratando de pulirme más en esto y bueno, vuelvo a repetir mis más sinceras condolencias a las familias de estos 3 carabineros asesinados. De verdad que lamento mucho lo sucedido y espero que se haga justicia. Déjenme decirle que yo estaré orando por ustedes. Si es que alguna vez llegan a ver este video, estaré orando por ustedes para que el Señor consuele sus corazones, y además de eso para que el Señor mueva todas las cosas que tiene que mover, meta todo lo que tengan que meter y saque todo lo que tengan que sacar para que se haga justicia. Un abrazo y será hasta la próxima.